Hola, muy buenos días chicos. A ver, les comento. No voy a hacer un video de Platón hasta tener varios de sus trabajos. A la par de que subo este video, debería estar subiendo al grupo de Facebook por lo menos las guías restantes. Y yo creo que en un par de semanas ya don Fernando debería enviarles las guías a través de los medios oficiales de la página del liceo. Muy bien. ¿Cuándo voy a volver a subir un video de Platón? Cuando tenga sus trabajos, básicamente porque necesito tener sus dudas, necesito ver qué entendieron, ver qué no entendieron y poder hacer un poco de retroalimentación. A diferencia de lo que hemos visto ya en otros videos y en otras guías, con Platón estamos entrando ya en lo que es un trabajo filosófico puro, de verdad, estamos empezando a trabajar texto, estamos empezando a trabajar lectura y esto requiere de mucha ejercitación, de mucho esfuerzo. Ya alguna vez les dije que la abstracción entra por sangre. Y antes de iniciar con los contenidos del día de hoy, eh, aclararles que para entender bien un texto filosófico, para entender el pensamiento de otro autor, es necesario salir de uno mismo. Todo parece muy técnico, muy astral, pero no es eso. En el fondo, lo que a ustedes se les está pidiendo es que logren comprender las cosas como las comprendió Platón. No es su opinión personal, no se les pide su propia versión de las cosas, sino que se les pide la versión platónica. Muy bien, muy bien dicho esto, es necesario ya empezar. Cuando uno piensa en filósofos, lo más probable es que sean dos nombres los que se vengan a la cabeza, dos de los más importantes, Platón y Aristóteles. El tema es que si uno entra a pensar, realmente no sabe mucho de lo que... Realmente uno no sabe mucho de lo que pensó Aristóteles. Cosa curiosa, porque la verdad es que Aristóteles está muy presente en casi todas las cosas que hacemos. Si hay un antes y un después de Platón, también hay un antes y un después de Aristóteles. Los tres grandes filósofos griegos, los más importantes, fueron Sócrates, Platón y Aristóteles, todos en un orden de maestro-discípulo. Aristóteles fue discípulo de Platón, él estuvo cerca de 27 años estudiando en la academia junto a Platón en su guía. Y lo cierto es que hay que entender que hay diferencias claves entre Platón y Aristóteles. Para empezar, Platón viene de una familia política y aristócrata. Sí, es verdad, pero de una familia mucho más humilde de la que viene Aristóteles. Platón plantea todo desde una postura relativamente socrática, en donde tenemos que abandonar el cuerpo, abandonar lo material, abandonar la experiencia sensible. Y Aristóteles propone todo lo contrario, pero esto no es por azar, no es azaroso, no es que un día él se haya enojado con su profesor y haya dicho, no, voy a contradecirlo completamente. Aristóteles viene de una formación científica. El padre de Aristóteles fue médico, de hecho fue médico del rey de Macedonia, que en esa época era un reino importante, griego pero importante. Cuando Aristóteles llega más o menos a la adolescencia,
Su padre lo toma, lo saca de Stargita, que era la ciudad donde él nació, y lo envía a Atenas a estudiar junto a Platón. Platón ya era una persona muy famosa en esa época, cercano a los 50, 60 años. Aristóteles tenía una formación científica muy cerrada. Del mismo modo que su padre era médico, él estaba acostumbrado a tratar las cosas, a estudiarlas mirándolas, a estudiarlas tocándolas. Hacía trabajos de botánica muy importantes, de zoología muy importantes por los estudios de su padre. Para Aristóteles siempre estuvo la concepción de que tenías que aprender así. De cierto modo, si bien no es un empirista, es un realista. A diferencia de Platón, que es un idealista que considera que las ideas o las entidades metafísicas son las cosas reales, Aristóteles propone que los objetos materiales son la versión real de las cosas. ¿Por qué? Básicamente porque él es un científico de cuna. Ahora bien, la primera disyuntiva entre Platón y Aristóteles comenzó cuando él llega a la academia. La formación en la Academia de Platón duraba 15 años, de los cuales 10 se dedicaban al estudio íntegro de las matemáticas y la astronomía. De hecho, Platón tenía escrito en la puerta de la academia: no entre aquí el que no sepa matemáticas. Con Platón y los sofistas ya se creía que el estudio filosófico propiamente tal era el estudio de la ética, del bien y del mal, y él no pensaba realmente que la filosofía tuviese algo que ver con las matemáticas, cosa de la cual después él se retractaría, pero al toparse con la sorpresa de que va a tener que pasar la próxima década de su vida estudiando íntegramente matemáticas y nada más antes de poder empezar el currículum de filosofía, que era a lo que él iba, se sintió muy desilusionado. De todos modos, el chico resultó ser brillante, pasó muy bien cada uno de los cursos que se le impartieron, llegó a aprenderse los diálogos platónicos y los estudios de matemáticas de Parménides y Pitágoras de memoria, y continuó así hasta llegar entre los mejores discípulos de la academia. Se sabe que Platón y Aristóteles tenían una relación de amor-odio. En ocasiones se adoraban el uno al otro y en otras ocasiones discutían mucho en las clases que impartía Platón y otros de sus alumnos mayores. La cosa continúa así hasta la muerte de Platón, donde Aristóteles decide irse, volver a Macedonia y empezar sus estudios personales. Se sabe que él pasó la mayor parte de su vida ahí hasta que vuelve a conversar con uno de sus amigos, Critón, y abren una escuela de filosofía, ya pasando los preceptos aristotélicos en Atenas, que se llamó el Liceo. De aquí viene la institución típica, que es una formación superior. No voy a entrar en los detalles de por qué nuestros liceos se llaman liceos, pero me conformo con que sepan que viene esta idea desde aquí. La importancia de Aristóteles radica en ser el padre de los tratados. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un tratado? Bueno, pueden abrir cualquier libro que explique una ciencia y se van a encontrar un tratado. Un tratado es un libro, básicamente, en el cual la persona explica todas las cosas directamente sobre algún objeto en particular. Esto también lo convirtió en un gran clasificador de la información. Aristóteles tomaba un tema y se especializaba en él. De aquí es de donde vienen las especialidades que hoy tenemos: la ciencia, la física, la metafísica, la poesía, la retórica, la lógica, la ética. La mayoría de estos conceptos, él es quien les da nombre, quien les da forma con sus propios libros. La influencia aristotélica es tal, de hecho,
que en el momento en que queman a Copérnico en la hoguera, no lo queman por contradecir a la Biblia, lo queman por contradecir a Aristóteles, puesto que Aristóteles era el mayor sistematizador que hubo en la historia. A diferencia de Platón, que escribía con diálogos, el tratado le permitía ser mucho más directo y ser mucho más conciso con lo que dice, dar menos espacio a las ambigüedades y especializarse más. Mientras Platón trata un tema y otro de manera variada, puesto que el diálogo es una conversación y las conversaciones se dan así, Aristóteles se centra en estas temáticas y las expresa hasta lo más profundo. Esto culmina básicamente cuando él se le encarga ser el maestro personal del hijo del rey de Macedonia. El niño se llamaba Alejandro, luego se le puso Alejandro Magno. El chico era un chico problema y Aristóteles se rehusó. El rey de Macedonia le preguntó: ¿qué necesitas tú para ser el maestro de mi hijo? A lo que Aristóteles contesta: quiero que reconstruyan Estragita. Su ciudad había sido quemada en la guerra contra los persas y el rey le pagó una ciudad entera por sus servicios. La grandilocuencia de Aristóteles es enorme. Él es el padre del primer sistema solar que se hizo, antes llamado Ptolemaico. Él es el padre de los primeros libros de botánica. Él es el padre del método científico, entre otras cualidades que vamos a ir viendo más adelante. Pero ya entrando a su filosofía, él trata de resolver los mismos problemas que trató de resolver Platón. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es el ser? Si bien en el siguiente video vamos a ya empezar fuertemente, Aristóteles parte desde la disyuntiva que se genera entre Heráclito y Parménides. Esta disyuntiva que hemos estado viendo todo el tiempo y que pareciera que Platón le dio la razón a Parménides, él dice no. Lo que ocurre es que Platón le dio la razón a los dos y por eso se equivocó. Ellos se contradicen abiertamente. Entonces ahora nosotros vamos a hacer un sistema nuevo en el cual podamos darle la razón a Parménides, quitar a Heráclito del camino y olvidarnos de Protágoras. A esto se le llamó realismo. Finalmente, este video va a ser más corto de lo usual. Vamos a trabajar principalmente tres libros de Aristóteles: la física, la metafísica y el de ánima. En estos libros vamos a ver estudios de ciencias naturales, vamos a ver estudios sobre metafísica o lo que hoy en día se llamaría filosofía propiamente tal, y vamos a ver estudios de antropología junto con un poco de política. Finalmente, chicos, les pido por favor resuelvan sus guías, hagan las dudas, yo estoy siempre dispuesto a acompañarlos y nos vemos en el próximo video.